Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a realizar 7 técnicas con stencil o plantilla. Así vamos a aprender a sacarle el máximo provecho. Vamos a empezar con la técnica básica, que es el estarcido. Para el estarcido necesitamos un pincel para estarcido. Como veis es plano pero redondeado en los bordes. Tenemos el fondo pintado. Ahora vamos a colocar el stencil. Esta técnica la podemos realizar con pintura acrílica o pintura latiza. Descargamos bien el pincel y lo que vamos a hacer es ir dando golpes en una dirección de arriba a abajo, sin mover a los lados, sino siempre de arriba a abajo, porque así evitamos que la pintura se filtre por debajo de la plantilla o stencil y nos estropee el diseño. Así que en esta técnica son importantes dos cosas: descargar bien el pincel y siempre aplicarlo en una misma dirección. Podemos ver el estarcido. ¿Que no tenéis un pincel para hacer estarcido? Podemos utilizar una esponja, pero siguiendo también los mismos pasos: descargar bien de pintura y aplicar los golpes de arriba a abajo. Vamos a aprovechar este estarcido y vamos a hacer sombreado. Ya tenemos el estarcido en color oscuro para hacer la sombra y ahora aplicamos otra vez la plantilla, la movemos a la izquierda y hacia arriba. ¿Veis que se ve un margen azul? Pues esto es donde vamos a pintar nosotros. Vamos a aplicar una pintura más clara, como hemos hecho antes, a golpes de arriba a abajo con un pincel. También lo podemos hacer con una esponja. Así que la clave de esta técnica es mover la plantilla. Retiramos una vez hemos aplicado la pintura. No queréis que os manche, como me ha pasado a mí, le ponéis cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Vamos a hacer relieve. Ahora os voy a dar una receta casera que se utiliza con yeso. 3 cucharadas de yeso, una cucharada de cola blanca, que puede ser para madera o para papel, y como la vamos a hacer blanca, 2 cucharadas de pintura acrílica en color blanco. Tiene de bueno esta receta que seca rápido el relieve. ¿Qué tiene de malo? Que no es una receta que se pueda conservar mucho tiempo, porque el yeso seca rápido. Así que yo os recomiendo que hagáis poca cantidad, la justa para el trabajo. Queréis que os dure más, a lo mejor podríais cambiar el yeso por polvos de talco o maicena. Mismo, colocamos la plantilla o stencil y con una espátula vamos a ir aplicando la pasta con movimientos en la misma dirección para no mover la plantilla y que se filtre la pasta por debajo. Es como si untáramos mantequilla en el pan. Una vez ya esté todo distribuido, quitamos el stencil y dejamos secar. El stencil hay que limpiarlo inmediatamente. Yo os recomiendo un cepillo de dientes, agua y jabón de manos. Relieve con sombreado. Sería 2 técnicas combinadas que ya hemos aprendido. Ya tenemos el estarcido, colocamos la plantilla, movemos a la izquierda y arriba, que nos quede un margen. Luego, con la espátula extendemos la pasta. Hasta fresca, retiramos y dejamos secar. ¿Veis? La técnica del sombreado da muchísima dimensión. Ahora sombreado pero con foil. Lo mismo, tenemos el estarcido, colocamos la plantilla, la movemos a la izquierda y hacia arriba. En lugar de aplicar pintura o pasta, vamos a poner pegamento para foil, que puede ser pegamento multipropósito. Es un pegamento que una vez seco queda pegajoso, queda enmordiente.
Dejamos secar y una vez se nos quede pegado el dedo es que ya está perfecto. Vamos a aplicar la hoja de foil, la ponemos por encima y apretamos y el foil quedará pegado donde esté el pegamento. También podemos utilizar esta misma técnica, por ejemplo, para pegar otras cosas, como podría ser una arena finita. Lo interesante de esta técnica es que el pegamento nos permite pegar cosas con la forma del stencil. Ahora vamos a ver decapado con relieve. Vamos a aprovechar el relieve que hemos hecho antes y vamos a aplicarle una capa de pintura en color negro. Puede ser pintura a la tiza o yo, por ejemplo, estoy utilizando pintura acrílica pero multisuperficies, porque así no tengo que utilizar una imprimación. Podríais utilizar una imprimación en color negro, como el gesso. La pintura, ahora vamos a proteger los bordes de pintura negra de nuestro relieve. Podemos hacerlo con una vela, con jabón o con cera. Para mí el mejor método es con jabón, porque protege muchísimo más que la cera y se deshace mejor que la vela, porque a veces la vela en invierno no acaba de deshacerse bien. Hemos pasado el jabón y ahora con el dedo acabamos de deshacer. Intentamos retirar los residuos de jabón y ahora vamos a aplicar una capa de pintura. Puede ser pintura a la tiza o pintura acrílica. En este caso sería mejor pintura acrílica porque es más fácil de retirar. El jabón ha hecho una capa protectora de la pintura negra y aunque pintemos encima, una vez lijemos, la capa blanca va a desaparecer de esas zonas. Ya está hecho. He pintado 2 capas de pintura para tener más cobertura y ahora voy a lijar. Vamos a ir lijando hasta que estemos satisfechos con el trabajo. Utilizar una lija fina que no sea muy gruesa. Yo estoy utilizando una de 150 y luego vamos a limpiar el polvo que ha generado la pintura y ya tenemos nuestro relieve con decapado. Ahora vamos a ver relieve con masa flexible, es decir, que los stencils no solo se utilizan con pasta de relieve o con pintura, también con masa flexible. Esto es porcelana fría. Ya la he amasado y ahora la estoy estirando con un rodillo. Aquí tengo un stencil que tiene forma de etiqueta, lo vamos a aprovechar. Colocamos y apretamos con el rodillo en una sola dirección. Después retiramos el stencil con cuidado para no deformar. Cortamos la masa sobrante para darle forma de etiqueta. Dejar secar un poquito el borde exterior para que una vez lo pegue lo pueda manejar y no deforme. Aquí tengo otro trozo de masa estirada y voy a colocar encima un stencil. Lo mismo, colocamos el stencil y apretamos con un rodillo o con una botella, lo que tengáis, pero en una sola dirección. Recorto un poquito sobrante y lo voy a pegar en esta pieza de madera que voy a utilizar como tapa. También voy a pegar el borde. Coloco, aprieto muy poquito para no deformar y luego con la mano voy apretando el borde. Así no tengo que apretar el centro. Retiro la masa sobrante y ahora aprieto un poco el borde y le voy a hacer unas hendiduras decorativas que también me van a ayudar a que no se separe mientras se seca. Voy a marcar el orificio donde voy a pegar esta pieza. Ahora voy a hacer una receta casera de imprimación o gesso en color negro que me va a servir para imprimar y también como fondo oscuro. Una cucharada de yeso, una de cola blanca
y 2 de pintura acrílica en color negro. Vamos a remover bien para que no se formen grumos con el yeso. Como siempre os digo, yo las recetas caseras las prefiero hacer en poca cantidad porque no tienen conservantes y así no malgastamos materiales. Voy a aplicar esta imprimación con una esponja. Voy a pintar la lata y también voy a pintar la tapa. Voy a pegar la etiqueta que no está seca del todo. Voy a aplicar pegamento de acetato vinílico. Es un pegamento universal rápido y voy a hacerle estos orificios con un bolígrafo como si fueran los tornillos, pero también me va a ayudar a que no se despegue. Y también voy a poner este pegamento para pegar esta pieza. Espero haber aclarado el tema del pegamento porque había gente que se pensaba que estaba utilizando silicona fría. Y no, estoy utilizando pegamento de acetato vinílico, que es mucho más rápido y más fuerte. Si esté seco el pegamento, podemos pintar encima de la etiqueta. Y una vez seca la pintura, vamos a darle una capa de pintura acrílica metalizada en color bronce para destacar los relieves que hemos creado con los stencils. Intento utilizar muy poca pintura para que siga habiendo un fondo negro y se destaque el alto relieve. El resto de la lata con la misma pintura y quito un poco el excedente con una toallita húmeda. Que antiguo, aparte del fondo oscuro, podemos utilizar un rojo, en este caso rojo country, en pintura acrílica y sombrear, sobre todo bordes y esquinas. Aquí podéis ver el resultado final de cómo han quedado estos relieves que hemos creado con los stencils en una pasta flexible, en una masa flexible. La etiqueta y la tapa que hemos forrado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado estas 7 técnicas para realizar con el stencil y poder sacar el máximo provecho de todas las plantillas que tienes. Si te ha gustado, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. Así de paso también se te guarda. Y si quieres que haga más vídeos como este, dale like y déjame un bonito comentario. También me puedes decir qué técnica te ha gustado más o qué técnica te gustaría aprender. Y si quieres recibir una notificación cada vez que suba un vídeo, dale al botón de suscribirse y a la campanita y activa todas las notificaciones. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.